Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Me presento, mi nombre es Ellen y hoy vamos a hablar de Tecuixpo, la última princesa mexica. Pero antes quiero hacer una pausa para comentarles que debido a los mensajes que recibí en videos pasados, pondré las fuentes que utilizo al realizar estos videos para que si les interesa, las dejaré en la cajita de descripción. También les quería comentar o platicar que mi fin al hacer estos videos es compartir mi amor por la historia, el arte y la cultura en general. Y estoy abierta a que me recomienden otros autores, ya que no hay que olvidar que hasta los mismos historiadores pueden tener diferencias que llevan a la incongruencia. También les quería pedir que si me dejan comentarios o recomendaciones de libros y autores, está perfecto. De hecho, me gustaría muchísimo para abrir mi investigación y profundizar más sobre algún tema, pero siempre con amor y respeto. Y ya me alargué mucho, entonces mejor comencemos. Ixcazóchitl Tecuixpo la llamaron en náhuatl al nacer, flor de algodón, flor blanca. Y en la pila del bautismo cristiano, Isabel Moctezuma fue el nombre que Hernán Cortés escogió para ella por su innegable linaje imperial y en honor a Isabel I de España, la católica, reina de Castilla. Tecuixpo escuchó por primera vez sobre la llegada de los españoles a las costas del imperio en las cámaras del palacio de su padre, siendo una niña de apenas 10 años. No imaginaba que vería la caída de México Tenochtitlan y encarnaría el nacimiento de la Nueva España. Tampoco que sería la última princesa mexica, la esposa de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, mujer de Hernán Cortés y nuevamente esposa en 6 ocasiones, viuda 5 más y dueña del pueblo de Tacuba. Sin embargo, sí supo que sería por siempre la hija de Moctezuma, la amadísima Tecuixpo, su capullo de algodón como él la llamaba. Tecuixpo nació en el Imperio Mexica a finales de la primera década de 1500. Fue hija amadísima y favorita del emperador Moctezuma IX, Hueytlatuani de Tenochtitlan, y de la princesa Tecalco. Su infancia transcurrió en las imponentes casas del palacio de su padre, el hombre más poderoso que había sobre las tierras del Nuevo Mundo. Gozó de la ternura, afecto y el amor de su padre. De hecho, existe registro del especial cariño que Moctezuma sentía por su hija mayor, incluso a pesar de que tuvo numerosas esposas y se calcula que le habían dado decenas de hijos, aunque solo 19 de ellos fueron reconocidos por el gobernante. En la lujosa corte de Moctezuma, Tecuixpo vivió una niñez rodeada de la gloria y el poderío, la dominación que ejercían los mexicas sobre todos los pueblos de la náhuac. Su hermano Chimalpopoca, 2 años menor que ella, era el heredero al trono y también gozaba del cariño del Tlatoani, pero este nunca llegaría a ser emperador, ya que falleció huyendo de su propio trono durante la sangrienta Noche Triste. Bajo el liderazgo de Moctezuma como valiente guerrero, el imperio abarcó extensos límites territoriales y un esplendor sin igual en la historia del Valle Central. La pequeña princesa gozaba de aquel maravilloso mundo colmado de lujo y excentricidades. El magnífico palacio tenía una veintena de puertas para entrar a distintas habitaciones y 3 magníficos patios. En los aposentos del jardín vivía la familia y la servidumbre del Tlatoani. Un mayordomo llevaba la administración de esta casa con una nutrida huerta, exquisitas flores olorosas, árboles frutales y un sinnúmero de plantas medicinales rodeaban el conjunto arquitectónico. Pero al centro del jardín principal del palacio vivían aquellos que gozaban de no tan gratas condiciones, los cautivos que, rodeados por un sagrado respeto casi de veneración,
esperaban con paciencia y orgullo el momento en que su corazón fuera sacado de su pecho para ofrecerlo a la máxima divinidad, el dios siempre sediento Huitzilopochtli. En diversas festividades, el número de sacrificios humanos en honor en la cúspide de su imponente templo llegó a ser de miles, contando a los prisioneros de otros pueblos que tomaban como tributo a los guerreros águila y jaguar mexicas en sus temidas guerras floridas. Sobre ese imperio al filo del precipicio, Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano encargado durante las últimas décadas del rescate de las ruinas del Templo Mayor y descendiente de Tecuixpo, señala lo siguiente, que de hecho se los quiero leer. El pueblo mexica, como muchos otros pueblos en la historia de la humanidad, se considera el pueblo elegido. Es el pueblo de Huitzilopochtli, el pueblo del sol, como lo definió Alfonso Caso. La creencia en ese destino va a manifestarse de múltiples maneras. Está tanto en su poesía como en su forma de pensamiento. El mexica se ha vuelto dueño del mundo y más de 350 pueblos le rinden tributo. El mandato de sus dioses lo ha llevado a la grandeza y al odio, al control irrestricto de otros pueblos y a la lucha constante. A medida que crece el Templo Mayor, la expansión militar aumenta y con ella el odio de quienes van quedando bajo su poder. Así, el germen de su propia destrucción queda incubado en cada grano de maíz que recibe de los pueblos tributarios el señor mexica, el tlatoani, el que tiene el poder del habla. Tecuixpo fue la hija predilecta de ese pueblo dueño de pueblos. Ese imperio era el que ella iba a heredar junto con sus hermanos. Por eso su educación y su posición en la escala social eran de las más altas, las más privilegiadas como correspondía en la realeza. Pero su destino tomaría un inesperado giro, al igual que Malitzin, dividida al final de los tiempos, al colapso del dominio mexica, la desaparición de su familia y el exterminio de sus creencias. Y retrocediendo un poquito en el tiempo, por el origen noble de su existencia, incluso por sus venas corría la sangre del venerado Nezahualcóyotl. En años posteriores, la formación, educación que recibió Flor de Algodón fue muy esmerada, pero siempre en el ámbito doméstico. Tecuixpo dominó a la perfección el arte de tejer, heredado de generación en generación. Siendo todavía una niña y antes de cumplir los 10 años y bajo el exigente y rigurosa organización política de los mexicas, Tecuixpo fue casada por motivos dinámicos con su tío Atlixcasín, hermano de su madre e hijo también de Ahuitzotl. Pero debido a que era demasiado joven, el matrimonio no se consumó y el noble murió antes de la llegada de los españoles, con lo que ella se convertía en viuda por primera vez. Cuando los temores de su padre se recrudecieron y llegaron las noticias de que extraños navegaban por las costas, se precipitó el momento en que Hernán Cortés y los españoles llegaron a vivir a Tenochtitlan, en el palacio de su abuelo. Durante aquellos meses de cautiverio, el todavía tlatoani se hacía acompañar por su blanco capullo, por la niña de sus ojos, quien inocentemente hacía sus labores junto a él. Pero al paso de los meses fue testigo de la matanza de los sacerdotes durante la fiesta de Toxcalc, perpetrada por Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés. Esto ocasionó que Tenochtitlan despertara del letargo para sitiar ferozmente a los españoles refugiados en el Templo Mayor. Cuando Hernán Cortés regresó triunfante de someter a Pánfilo de Narváez en la costa, con más hombres y aliados indígenas, la ciudad entera, como una enorme trampa, le permitió entrar al palacio otra vez. Y así Moctezuma salió obligado por Cortés a un balcón para apaciguar el clamor de su pueblo.
y le pidió pactar una tregua para que el español pudiera huir, pero fue inútil. El que habla, el güey Tlatoani, había perdido todo el poder. Moctezuma no representaba más al que habla. Ese era ya otro, su hermano Cuitláhuac, el nuevo líder mexica, quien ferozmente guiaba a la muchedumbre en la revuelta. Según la versión más aceptada, Moctezuma es herido de muerte por las piedras que le lanza el pueblo enardecido ante la insostenible situación. Y así, moribundo, al filo del precipicio de su vida y de su tiempo, Moctezuma encarga el destino de su máximo tesoro, su flor de algodón, su consentida, así como a su hijo predilecto Ximalpopoca, al mismísimo Cortés. Por la desesperada situación, la niña es arrancada del cuerpo sin vida de su amado padre, para no verlo nunca más. Sin embargo, su papel como princesa mexica todavía no termina. Tecuixpo huye con los españoles y sus aliados indígenas y su familia durante la sangrienta y célebre Noche Triste, aquel 30 de junio de 1520. La joven es rescatada por los guerreros mexicas que la reconocen y regresan al fantasmal palacio de Moctezuma, ahí donde apenas un par de días antes había perdido la vida su padre, y desencadenando el principio del fin. La pequeña, quien seguía recibiendo trato de princesa, fue visitada por su tío Cuitláhuac, actual tlatoani de la herida Tenochtitlan, y mediante su matrimonio con el emperador se podría garantizar la continuidad de la estirpe y la dinastía de su pueblo. Tecuixpo es casada con Cuitláhuac, quien de inmediato parte a enfrentar a los españoles, pero no olvidemos que sigue teniendo 10 años y es reina por primera vez. En aquel semidesierto palacio, huérfana y unida en matrimonio a quien nunca veía, Tecuixpo sintió en carne propia el horror de lo que se venía, el fallecimiento que llegó a América. ¿Y a qué me refiero? Bueno, de Narváez, un joven negro que se había unido a Cortés meses atrás y que portaba sin saberlo la letal viruela negra, que propagó por todo el valle de la Náhuac. Y así miles de indígenas se contagiaron de esta grave enfermedad, ya que no tenían los anticuerpos para enfrentarla. Y en cuestión de unas semanas, Tenochtitlan y los alrededores del lago estaban llenos de cuerpos sin vida, los cuales al estar al aire libre, pues propagaban aún más la epidemia. Esta epidemia alcanzó al Tlatoani Cuitláhuac y le arrancó la vida en cuestión de días. Pero esta pesadilla estaba lejos de terminar para la joven reina. Tras la muerte de Cuitláhuac, los sacerdotes volvieron a casar a Tecuixpo, esta vez con su sucesor inmediato, Cuauhtémoc, quien sería el último tlatoani que dirigiría Tenochtitlan. Durante los meses posteriores a la Noche Triste, Hernán Cortés reunió fuerzas en Tlaxcala para concretar su final. Con la construcción de 13 bergantines, Cortés logró cerrar los accesos de agua potable y provisiones a la devastada ciudad. El cruel y despiadado sitió al corazón mexica durante 90 días. Peste, hambre y muerte azotaron despiadadamente y así México Tenochtitlan, salvo por Texcoco, cayó sola. Y como paréntesis, estoy hablando de la caída de Tenochtitlan muy por encima, ya que me estoy enfocando más en Tecuixpo y estoy reservando un video donde hablaré de Moctezuma y Hernán Cortés, así como de la caída de Tenochtitlan más a profundidad, por si notan que me falta información. Regresando al tema, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue apresado en la embarcación en la que navegaba con Tecuixpo por el lago de Texcoco. Todos los intentos del Tlatoani por superar a los españoles y romper el cerco fueron inútiles. Con el fin de los días de Tenochtitlan, terminaron también los días de la primera parte de la vida de Tecuixpo.
La ciudad se rindió y los sobrevivientes salieron por agua y comida. Y así comenzaba la etapa de la construcción de una nueva ciudad, la de México, capital ahora de la Nueva España. Al igual que Tenochtitlan, Tecuixpo también tuvo que convertirse en alguien más. En ese mismo sitio y con las mismas piedras se convirtió en otra persona. Dentro de un mismo cuerpo, con su mismo corazón y mente, se convirtió entonces en Isabel Moctezuma. Ella y Cuauhtémoc fueron llevados a las casas de Hernán Cortés en Coyoacán. La niña quedó bajo el resguardo del capitán como se lo pidió Moctezuma al morir. Fue bautizada y nombrada Isabel en honor a Isabel I de España como apellido el de su padre en reconocimiento a su legitimidad y real estirpe. En Coyoacán, Isabel presencia los años amorosos de Doña Marina y de Cortés, el nacimiento del hijo de estos, la llegada y muerte de la primera esposa del capitán, Catalina Suárez. Y lo más impresionante para ella sería el cautiverio de su esposo Cuauhtémoc. Cortés lo mantenía con vida totalmente sometido como una estrategia intimidatoria y para torturarlo en el descontrol que existía en la búsqueda del tesoro de Moctezuma. Más tarde, un grupo de 12 frailes franciscanos llegó a Veracruz, llamados por Cortés para iniciar la evangelización de los indios en mayo de 1524. Los 12, como se les conocía, se encargaron personalmente de la educación de Isabel. Los frailes despertaron una enorme curiosidad en la población indígena por su aspecto y su trato, que eran muy diferentes a los otros españoles que conocían, como las vestimentas de los frailes no eran de hierro ni portaban armas, y su trato era abierto y bondadoso para con ellos. De hecho, fueron los franciscanos los primeros en proteger a los indios de los abusos de los militares españoles. Los indios comprendieron que incluso los más aguerridos conquistadores, hasta el mismísimo Cortés, se arrodillaban ante los frailes misioneros. Isabel de 15 años se sintió cobijada por los religiosos. Ellos le dieron una razón de ser ante la pérdida de toda ilusión y se unió con empeño a su labor evangelizadora mediante la religión cristiana. Isabel justificaría en su interior la tragedia de su pueblo como un castigo divino por adorar al demonio. Durante una tortuosa expedición en Honduras, Hernán Cortés, al escuchar los falsos rumores de una sublevación, mandaría ahorcar a Cuauhtémoc en el actual estado de Campeche. Todo cuanto quedaba en la vida de Isabel, que había tenido como Tecuixpo, moría en 1525, con el último tlatoani mexica y quedando viuda por tercera vez. Isabel era ya una joven de 17 años, bella y con una dignidad y el porte heredado de sus raíces nobles, pero estaba nuevamente sola y sin bienes. Cortés decide casarla con Alonso de Grado, siendo uno de los primeros matrimonios con españoles. Con este hecho, Isabel Moctezuma se convierte en la primera mujer en toda América en ser dueña de tierras en Nueva España. Por ello moriría noble, católica, rica y poderosa. Pero pocos meses después del matrimonio enviudó sin haber tenido hijos con Alonso de Grado. Tras la muerte de su cuarto esposo, sola de nuevo, Cortés la lleva a vivir con él en Coyoacán y se da entre ellos una relación amorosa. Algunos historiadores como Christian Duverger señalan que Cortés no se casó con ella para no despertar las molestias del rey de España, ya que casarse con la hija del emperador mexica le daría un poder y una posición enorme. Otros historiadores sostienen que Cortés la admiraba y la deseaba de una forma turbia, al grado de abusar de ella. Pero el hecho es que se embaraza de Cortés, pero él no se casaría con ella. Pedro Gallego de Andrada aceptó unirse a ella, a pesar del ajeno embarazo. A los 6 meses del matrimonio nació su hija Leonor Cortés Moctezuma.
en la Ciudad de México en 1527, pero Isabel rechazaría a esta niña. Algunas voces señalan que fue a causa de ese repudio de abuso de Cortés y otros lo atribuyen a que él no se casó con ella. Pero lo cierto es que Cortés se hizo cargo de Leonor y aunque le envió a criar a casa de su primo Juan Altamirano, siempre le demostró su interés y cariño. Leonor Cortés Moctezuma nunca vivió con su madre. De hecho, ni siquiera la mencionó en su testamento, lo que Cortés hizo. Leonor adulta se casó con Juan de Tolosa, el rico y conquistador de Nueva Galicia, actuales territorios de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes y parte de Zacatecas y Sinaloa. Dentro de la naciente sociedad de la Nueva España, Isabel pudo construir un hogar al lado de Gallego de Andrada y volvió a ser madre de su amadísimo hijo Juan de Andrada y Moctezuma. La llenó de vida y estaría siempre a su lado. De hecho, algunos indios principales vieron en el pequeño Juan al descendiente legítimo de Moctezuma y le pidieron a Isabel que encabezara una rebelión en contra de los españoles, pero ella se negó rotundamente y les recordó que ya no era su reina. La muerte temprana de su esposo en 1530 hizo que Isabel a los 21 años fuera una mujer respetada, rica e influyente, con hijos mestizos de gran alcurnia. Isabel escogería por voluntad propia su último y sexto esposo, llamado Juan Cano Saavedra, con quien tuvo 5 hijos: Juan, Pedro, Gonzalo, Isabel y Catalina Cano y Moctezuma. Como piadosa mujer y ferviente católica, contribuyó en la construcción de un importante inmueble, el convento y templo de San Agustín, sede de los frailes agustinos. Entre esos muros reposaron los restos de Isabel al morir de causas naturales en julio de 1550, siendo la última morada de aquel capullo de algodón y la amadísima hija de Moctezuma. Aunque la placa dice Isabel Moctezuma 1509-1550, hoy sus restos están desaparecidos por causas que aún se desconocen. Los hijos de Isabel Moctezuma hilaron el tejido de la primera generación de mexicanos de auténticos mestizos, lo que vivieron, a lo que se dedicaron, lo que creyeron y lo que amaron fue el principio y la base de nuestra historia, el principio de la Nueva España. En la Nueva España, Leonor Cortés Moctezuma y Juan Andrada y Moctezuma sembraron a su vez varias ramas de su descendencia que llegan al México de nuestros días. En ambas naciones, alrededor de 900 personas llevan en la sangre el linaje del máximo emperador mexica, Moctezuma, y el de su amadísima hija Tecuixpo, su flor de algodón. La sangre de la mujer que entre dos mundos abrió mente, corazón y espíritu para asimilar mediante lengua, religión y costumbres otra cultura. Y sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta historia tan llena de riqueza cultural y en lo personal, no sé ustedes, pero a mí se me hizo demasiado emotiva. Pero bueno, no olviden de suscribirse y dejarme un me gusta. También les quería pedir sugerencias de autores o libros de algún tema histórico que quieran ver en video. Y las referencias, acuérdense de este video, ya saben que se las voy a dejar en la cajita de información. Sería todo por el video de hoy. Que tengan excelente día. Bye.